Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una promesa rota y también en la historia de una profesión que se encuentra en plena transformación. Es una crónica que habla de justicia, de desigualdad y sobre todo de la lucha por construir un futuro diferente. Toda sociedad al final se basa en una especie de promesa, ¿verdad? Un pacto no escrito que en teoría asegura protección, bienestar y la oportunidad de poder llevar una vida digna. Porque es justo ahí donde arranca nuestra historia, en el momento exacto en que ese pacto empieza a fallar, cuando las grietas del sistema se hacen visibles y las consecuencias las sienten millones de personas en su día a día. Para entender bien la crisis de la que hablamos, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a unas décadas atrás, a un momento en el que esa promesa parecía más fuerte que nunca. Fue una era de bastante expansión, la verdad, una época en la que el Estado no era un simple espectador, sino el gran motor social. Era el mayor empleador y el que garantizaba derechos básicos a través de instituciones públicas fuertes. La idea era esa, tejer una red de seguridad para todos. Bueno, vamos a desgranar esta línea de tiempo que es clave para entenderlo todo. En los años 80, de repente, todo cambia. Llegan los famosos programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial. La justificación oficial era asegurar el pago de la deuda, pero el resultado real fue un recorte drástico, brutal, del papel del Estado. Para los años 90, este modelo ya estaba totalmente consolidado. Menos inversión social y, a cambio, más programas de ayudas muy específicas que en la práctica se dedicaban a gestionar la pobreza, no a erradicarla de raíz. Claro, este cambio de rumbo no fue una simple discusión teórica en unos despachos. Tuvo, y sigue teniendo, un impacto real y devastador en la vida de millones y millones de personas. Este número es abrumador, es la tasa de pobreza que se proyectaba para América Latina en 2022, o sea, 1/3 de la población. Esa promesa rota tiene un rostro muy concreto. Y es que detrás de ese 33% hay historias de vida. Vidas marcadas por la precariedad laboral, por la sobreexplotación, el despojo de tierras ancestrales y una violencia que no para de crecer, sobre todo contra quienes defienden el medio ambiente. Y claro, son las mujeres, los migrantes y las comunidades indígenas quienes se llevan la peor parte de este modelo. Este testimonio de Fran, que está sacado del material de origen, lo resume todo de una forma tremenda. La deshumanización del sistema llega a tal punto que algo tan básico como avisar a tu familia de que has sobrevivido a un viaje peligrosísimo se convierte en un reto casi insuperable. Es que ilustra a la perfección el trauma personal que hay detrás de las frías estadísticas. Y en medio de toda esta tormenta social, hay una profesión que se encontró de repente en el ojo del huracán, atrapada entre lo que dictaba el Estado y lo que necesitaba la gente. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El trabajo social es el que aplica y gestiona las políticas públicas. Así que, si el objetivo del Estado ya no es garantizar derechos, sino simplemente administrar la pobreza, el rol de los trabajadores y las trabajadoras sociales cambia por completo. Y esto, lógicamente, generó una crisis de identidad profesional muy profunda. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque ese conflicto interno se materializa en dos modelos de trabajo social, que son como la noche y el día. Por un lado está el que los expertos llaman buro represivo, que en resumen se dedica a administrar el sistema, a tratar los problemas como si fueran casos individuales y a ayudar a la gente a adaptarse a las injusticias que ya existen. Y por otro lado emerge un modelo emancipador, que se planta y dice no, yo no voy a ser un simple gestor de la crisis, sino que busca entender y atacar las raíces estructurales de la desigualdad para transformar la sociedad. Esta tensión, claro, no podía quedarse solo en la práctica del día a día. Provocó una respuesta intelectual y ética muy potente que buscaba dar a la profesión nuevas herramientas para un tiempo nuevo. Y así es como nace el concepto de trabajo social crítico. Fíjate en la definición de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Una práctica que no solo atiende problemas, sino que promueve activamente el cambio social, la justicia y la liberación de las personas. El foco ya no está en adaptar, sino en empoderar. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Pues una de sus herramientas clave es lo que llaman reflexividad crítica. Suena un poco académico, pero en el fondo se resume en hacerse estas 4 preguntas. Primero, ¿quién tiene el poder para definir cuál es el problema? Segundo, ¿se está culpando al individuo o se está mirando a la estructura? Tercero, ¿se ve a la gente como casos a gestionar o como sujetos con capacidad de acción? Y la pregunta final, la más importante, ¿la solución que ofrecemos mantiene el sistema como está o de verdad lo desafía? Porque al final, todo este debate teórico está muy anclado en la realidad, en la lucha continua por conseguir una sociedad más justa. Y esto no es nada abstracto, para nada. El estallido social en Chile de 2019 es un ejemplo clarísimo. Cuando la gente salió a la calle a exigir dignidad, la respuesta del Estado fue una represión brutal.
Aquello demostró lo frágil que es el compromiso con los derechos humanos y la necesidad urgentísima de una práctica profesional que se posicione, sin dudas, en su defensa. Todo este análisis, por supuesto, se basa en investigaciones muy rigurosas, como este documento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. Es un reflejo de las luchas, los avances y los retos de una profesión que se niega a ser cómplice de este retroceso social. Y este verso, de una canción de John Maya, que citan en las fuentes, captura el espíritu del momento a la perfección. Es una llamada a la acción, a elegir el camino de la transformación en vez del de la simple adaptación, a dejar el miedo atrás para poder construir algo nuevo. Y con esta pregunta lo dejamos. En un mundo con una crisis económica, social y ecológica como la actual, la pregunta de qué significa realmente trabajar por la justicia es más importante que nunca. Y no solo para una profesión, sino para toda la sociedad. La respuesta, quizás, está justo ahí, en ese cruce de caminos.